Eran las 2 de la madrugada cuando Rodrigo Salas dejó de ser el hombre que creía ser. No hubo una advertencia, no hubo tiempo para prepararse, solo un teléfono que vibró sobre la mesa de noche. Una voz al otro lado que dijo el nombre de su hijo y algo dentro de él que se rompió antes de que terminara la primera oración. Llegó al hospital con los zapatos sin amarrar. No recordaba habérselos puesto. No recordaba haber tomado las llaves ni haber bajado las escaleras, ni haber conducido los 20 minutos que separaban su apartamento de esa sala de emergencias que olía a desinfectante y a miedo ajeno. Solo recordaba estar sentado en el suelo de un pasillo con la espalda apoyada contra una pared fría, mirando el brillo blanco de las luces del techo como si fueran algo que perteneciera a otro mundo. Tenía una mancha de sangre en la mengue derecha. No era suya. Un detective se acuclilló frente a él. Era un hombre joven, con cara de quien ya ha visto demasiado, pero aún no ha aprendido a no mostrarlo. Sacó una pequeña libreta, hizo una pausa. Y luego preguntó con esa voz plana que usan. ¿Quiénes hacen preguntas difíciles todos los días? ¿Usted sabía que su hijo tenía enemigos? Rodrigo lo miró, y eso fue lo que lo destruyó, no la pregunta, no la palabra enemigos aplicada a Mateo, que tenía 19 años y coleccionaba libretas de dibujo y pedía siempre la misma pizza los viernes. Lo que lo destruyó fue darse cuenta en ese preciso instante de que no sabía cómo responder, de que tendría que pensar la respuesta, de que un padre que conoce a su hijo no debería necesitar ni medio segundo para decir que no. Rodrigo no dijo nada. El detective anotó algo en su libreta y le dijo que podía esperar, que alguien vendría a hablar con él en un momento. Nadie vino en mucho tiempo. Rodrigo lo agradeció. 6 horas antes, Mateo había salido de casa con una mochila pequeña, una chaqueta azul oscuro que le quedaba un poco grande y esa costumbre suya de no despedirse con palabras, solo con un gesto con la cabeza que podía significar cualquier cosa. Rodrigo estaba en la cocina de espaldas, calentando café que ya había calentado 2 veces. Escuchó la puerta, escuchó el silencio después de la puerta. Siguió mirando el café gas y habían funcionado ellos durante años sin drama, sin conflicto abierto. Solo 2 personas compartiendo un espacio con una distancia entre ellas que ninguno había pedido pero que tampoco nadie había intentado cerrar. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie le contaría hasta mucho después era que esa noche, Mateo caminó casi 40 minutos hasta una terminal de basis en las afueras, que se sentó en un banco de metal frente a la parada de la línea 12, que esperó, y que cuando el hombre llegó un hombre que Mateo claramente conocía, cuya cara reconoció desde lejos, no corrió, no gritó, no buscó ayuda, se quedó quieto. Los testigos que declararon después dijeron cosas distintas sobre muchas cosas, pero en eso coincidieron todos. El muchacho se quedó completamente quieto, como si supiera que correr no servía de nada, o como si, en algún lugar de sí mismo, ya hubiera aceptado lo que estaba a punto de pasar. 2 disparos. El primero lo tiró al suelo. El segundo falló porque alguien en la calle empezó a gritar, y el atacante se fue corriendo. Una mujer que esperaba el bus llamó a la ambulancia. Un hombre que no dio su nombre le sostuvo la mano a Mateo hasta que llegaron los paramédicos. Mateo llegó al hospital con vida. Por poco, por muy poco. Rodrigo no supo nada de eso en ese momento. Él solo sabía lo que le habían dicho por teléfono. Su hijo, herido de gravedad, Hospital del Norte. Venga, ya vi lo que podía ver desde ese pasillo. Una puerta cerrada, detrás de la cual había médicos trabajando sobre el cuerpo de alguien que la había cargado en brazos cuando era bebé. Se miró las manos, pensó, sin querer pensarlo, en el sobre 3 semanas atrás, un martes por la mañana. Había encontrado un sobre blanco sobre la mesa de la cocina, sin remitente, solo su nombre escrito con la letra de Mateo, de esa letra pequeña y ordenada que siempre le había parecido demasiado cuidadosa para un chico de su edad. Lo había tomado, lo había sostenido un momento, y luego lo había dejado junto a las llaves de repuesto y los recibos del agua. En ese pequeño caos organizado que se forma en las mesas de cocina de las personas que viven solas, no lo había abierto. Dijo que se le olvidó. Pero esa noche, sentado en el suelo del hospital con los zapatos sin amarrar, supo que eso no era verdad. Supo que lo había visto, que lo había reconocido como algo importante. Y que había elegido dejarlo ahí,
porque abrirlo significaba enterarse de algo, y enterarse de algo significaba tener que actuar, y actuar significaba involucrarse en la vida de su hijo de una manera para la que Rodrigo llevaba años diciéndose a sí mismo que ya habría tiempo, el tiempo había llegado de otra forma. Pasó la primera hora contando las baldosas del pasillo. 117. Luego se levantó, caminó hasta la máquina de café al fondo del corredor. Y se quedó mirándola sin introducir ninguna moneda. Una enfermera le preguntó si estaba bien. Él dijo que sí. Ella no le creyó, pero tenía cosas más urgentes que hacer. Regresó a su lugar contra la pared. Pensó en la última conversación real que había tenido con Mateo. ¿No el intercambio de palabras funcionales comiste? ¿A qué hora llegas? Hay facturas que pagar, sino una conversación de verdad, con ojos que se miran y palabras que pesan. Intentó recordarla y no pudo encontrarla en los últimos meses. Tuvo que ir más atrás, casi un año. Etiole había preguntado una noche mientras veían televisión sin verse si alguna vez Rodrigo se había arrepentido de algo que no había hecho. Rodrigo le había dicho que esas preguntas no llevaban a ningún lado. Mateo había asintiendo despacio y había apagado su lámpara. Ahora Rodrigo entendía que esa no había sido una pregunta filosófica, había sido una puerta y él la había cerrado sin darse cuenta. Con la misma naturalidad con que uno cierra una puerta que no sabe que da a algo importante. El detective volvió un momento, le dijo que el chico estaba en cirugía, que podría tardar varias horas, que podía esperar en la sala familiar si quería estar más cómodo. Rodrigo dijo que estaba bien donde estaba. El detective lo miró un segundo más de lo necesario, como si quisiera decirle algo que no era parte de su trabajo decir. Y luego se fue. Rodrigo cerró los ojos. En casa, sobre la mesa de la cocina, estaba el sobre, cerrado, con su nombre encima, escrito con esa letra pequeña y ordenada que era de su hijo y que comprendió ahora. Nunca había mirado de verdad, nunca le había prestado la atención suficiente para notar lo que decía entre líneas, lo que cargaba, lo que estaba pidiendo, sin saber cómo pedirlo. Afuera del hospital, la ciudad seguía funcionando. Los basis, las luces, la gente que dormía sin saber que en un pasillo blanco de un quinto piso había un hombre sentado en el suelo descubriendo, demasiado tarde y demasiado rápido al mismo tiempo, que conocer a alguien y estar presente en la vida de alguien no son la misma cosa, que él había confundido las dos durante años y que su hijo había pagado el precio de esa confusión de una manera que todavía no comprendía del todo, pero que sentía ya en los huesos, con esa certeza pesada y irreversible de las verdades que llegan cuando ya no se puede hacer nada para evitarlas, solo esperar, solo quedarse ahí, con los zapatos sin amarrar y la sangre ajena en la mengue, esperando que una puerta se abriera y alguien saliera a decirle que todavía había tiempo para ser el padre que no había sabido ser. Hay cosas que uno aprende sobre una persona después de que algo malo pasa, detalles que siempre estuvieron ahí, visibles, al alcance de la mano, pero que uno no se molestó en recoger porque la vida cotidiana tiene esa manera cruel de hacernos creer que siempre habrá otro momento, que mañana habrá tiempo, que la persona seguirá ahí, disponible, esperando a que nosotros estemos listos para prestarle atención. Rodrigo Salas aprendió más cosas sobre su hijo en las horas que siguieron al disparo que en los últimos 3 años viviendo bajo él mismo techo, y eso por sí solo ya era una forma de condena. Rodrigo había nacido en un barrio donde los hombres no hablaban mucho de lo que sentían porque sentir demasiado era un lujo que no cabía en casas pequeñas con problemas grandes. Su padre había sido un hombre justo, pero distante, de esos que demuestran el amor poniendo comida en la mesa y pagando las cuentas a tiempo, convencidos de que eso es suficiente, que eso es todo. Rodrigo creció pensando que sí, que era suficiente, que el amor sin palabras seguía siendo amor y que los hijos lo entendían de manera instintiva, como si viniera codificado en la sangre. Nunca cuestionó esa idea, nunca tuvo razones para hacerlo. O eso creyó durante mucho tiempo. A los 22 años conoció a Elena en una fiesta de barrio. Ella tenía una risa que llenaba los cuartos y una manera de mirar a la gente que hacía sentir a cada persona como si fuera la única en el lugar. Rodrigo cayó despacio, con esa torpeza característica de los hombres que no saben bien cómo querer pero lo intentan de todas formas.
Se casaron jóvenes, tuvieron a Mateo antes de estar listos. Como casi todos los que tienen hijos, porque nadie está realmente listo y los que dicen que si mienten o no saben lo que les espera. Los primeros años fueron difíciles de la manera en que son difíciles todas las vidas construidas con poco dinero y muchas expectativas. Rodrigo consiguió trabajo manejando camiones de carga rutas largas, noches fuera, semanas enteras. En la carretera, mandaba dinero, llamaba cuando podía. Volvía con los brazos llenos de pequeños regalos que intentaban compensar la ausencia con objetos. Elena lo recibía con una sonrisa que con él tiempo fue perdiendo temperatura como una taza de café que nadie recuerda tomar. Cuando Mateo tenía 9 años, Elena se fue, no de golpe. Primero se fue por dentro, en silencio, durante meses que Rodrigo no supo leer porque estaba demasiado ocupado en las carreteras o demasiado cansado cuando volvía. Luego se fue de verdad, con una maleta mediana y una conversación de 20 minutos que dejó a Rodrigo de pie en la cocina sin saber exactamente qué había pasado ni dónde había fallado, aunque sospechaba en algún lugar que no se atrevía a visitar. ¿Qué había fallado en muchos lados y durante mucho tiempo? Mateo estaba en el colegio cuando su madre recogió sus cosas. Rodrigo no supo cómo explicárselo esa tarde. Le dijo que mamá había tenido que irse por un tiempo, que las cosas a veces pasaban entre los adultos, que todo iba a estar bien. Mateo lo escuchó sentado en su cama, con esa quietud que ya era característica en él desde pequeño, y dijo está bien, con una voz tan tranquila que Rodrigo no supo si sentirse aliviado o más asustado todavía. Esa calma de Mateo siempre lo había descolocado un poco. La mayoría de los niños son ruidosos en su dolor, lloran fuerte, preguntan mucho, necesitan que el mundo sepa que están sufriendo. Mateo no. Mateo procesaba todo hacia adentro, en silencio, en ese espacio interior al que Rodrigo nunca encontró la puerta de entrada. Lo interpretó durante años como madurez, como fortaleza, como una señal de que el chico estaba bien ahora, sentado en ese hospital a las 3 de la mañana. Empezaba a preguntarse si lo que siempre confundió con fortaleza no era otra cosa, sino era, simplemente, la soledad de un niño que aprendió muy temprano que sus emociones no tenían a dónde ir. Creció bien. En apariencia, esa es la frase que Rodrigo usaba cuando alguien le preguntaba por él. Creció bien, como si crecer bien fuera una evaluación completa de una persona, como si significara algo más que haber evitado los problemas visibles. Era ordenado. Eso sí era cierto, su habitación siempre estuvo limpia, la ropa doblada, los libros alineados en el estante con esa precisión que algunos tienen y que Rodrigo nunca entendió del todo porque él era un hombre de pilas, de cajones llenos, de cosas puestas donde alcanzaran. Mateo era distinto. Mateo necesitaba que las cosas tuvieran un lugar porque, pensaba Rodrigo ahora, quizás era la única parte de su vida sobre la que tenía control real. Le gustaba dibujar. Llenaba libretas enteras con bocetos a lápiz, edificios, manos, rostros que nunca terminaba de completar, como si les faltara siempre algo que él no sabía cómo ponerles. Rodrigo había visto esas libretas muchas veces sobre la mesa, sobre el sofá, abiertas en páginas que no llegó a mirar de verdad. Las veía como parte del paisaje doméstico, como el jarrón que siempre estuvo en el mismo rincón y al que uno deja de ver porque siempre está ahí. Terminó el colegio, sin grandes honores pero sin problemas. Entró a un programa de administración en un instituto técnico que abandonó al año y medio sin darle muchas explicaciones a Rodrigo, quien no preguntó tantas como debió. Consiguió trabajo en un pequeño taller de impresión en el centro, fotocopias, documentos, ese tipo de cosas, y Rodrigo pensó que era temporal, que era un paso intermedio hacia algo más grande que Mateo estaba planeando en silencio. ¿Cómo planeaba todo? Nunca le preguntó qué era ese algo más grande. Nunca le preguntó si había un algo más grande. Tenía un amigo cercano, Sandro, 2 años mayor, que aparecía de vez en cuando a buscarlo. Rodrigo no lo recibía con calidez. Había algo en Sandro, de una manera de entrar a los espacios como si los estuviera evaluando. Una familiaridad que se tomaba sin pedirla, al que le generaba incomodidad sin que pudiera señalar exactamente por qué. Le dijo a Mateo una vez:
Con esa torpeza directa que tenía para los temas difíciles, que tuviera cuidado con quien elegía como amigo. Mateo lo miró un momento y dijo: ya sé lo que hago, papá, con una calma que cerró la conversación antes de que empezara. Rodrigo no insistió. Era más fácil no insistir. Fue una enfermera la que, sin querer, le dio el primer fragmento real de la noche. Salió por la puerta de cirugía con una tablilla en la mano, buscando a algún familiar de otro paciente. Y al pasar junto a Rodrigo, le preguntó si era el padre del joven de la chaqueta azul. Rodrigo dijo que sí. Ella sintió, dijo que estaban trabajando, que había que esperar, y luego añadió casi de pasada: como quien comenta el clima, el muchacho traía papeles encima. Los guardamos en una bolsa con sus cosas. Documentos, parece. Bastantes. Rodrigo no dijo nada. Documentos. Mateo traía documentos esa noche, en la mochila pequeña con la que había salido, sin decir a dónde iba. Documentos suficientes para que una enfermera los mencionara como algo notable. Pensó en el sobre de la mesa, pensó en la letra ordenada de su hijo, pensó en todos los silencios que había interpretado como normalidad y que ahora empezaban a reorganizarse en su mente, a adquirir otro contorno, a sugerir una historia distinta a la que él había creído estar viviendo, porque eso era lo que estaba descubriendo. Lentamente y con el dolor particular de las revelaciones que llegan demasiado tarde, que Mateo sí había tenido una vida interior profunda y compleja, que sí había tenido luchas, decisiones, cargas que había elegido cargar solo, que no era que su hijo fuera un muchacho simple y sin profundidad, era que Rodrigo nunca había sabido mirar, y mientras el hospital seguía su ritmo de pasos y puertas y nombres llamados por altavoz, Rodrigo se quedó con esa comprensión nueva y pesada, preguntándose cuántas otras cosas había habido siempre frente a sus ojos que simplemente no había visto. Cuántas puertas había tenido a su alcance sin saber que eran puertas. Cuántas veces su hijo lo había necesitado de maneras que él no supo reconocer porque nadie le había enseñado a reconocerlas. Y más que cualquier otra cosa, preguntándose si todavía había tiempo de aprender. La mañana llegó sin permiso, como llegan todas las mañanas después de una noche que no debería haber terminado. Rodrigo no había dormido. Había permanecido en esa sala de espera familiar que olía a café viejo y a plástico, viendo cómo el cielo fuera de la ventana pasaba del negro al gris y del gris a ese azul pálido que no se parece en nada a la esperanza, aunque la gente insista en asociarlos. A las 6:40, un médico salió, lo buscó con los ojos y le dijo que Mateo había sobrevivido la cirugía, que estaba estable, que había que esperar. Rodrigo dijo gracias con una voz que no reconoció como suya. Luego fue al baño, abrió el grifo del agua fría y se mojó la cara durante un tiempo que no supo medir. Se miró en el espejo. Vio a un hombre de 44 años que parecía haber envejecido de golpe, como si la noche le hubiera cobrado algo que no estaba en el precio original. Se secó con papel. Respiró y volvió a sentarse. El detective llegó a las 8, esta vez traía un compañero mayor, con bigote gris y una carpeta delgada bajo el brazo. Se sentaron frente a Rodrigo con esa formalidad cansada de los hombres que hacen preguntas difíciles antes del desayuno. Le dijeron que tenían un nombre, que la investigación avanzaba, que había indicios sólidos que apuntaban a una persona del entorno de Mateo, alguien con antecedentes, alguien que encajaba en el perfil de lo que parecía haber ocurrido. Dijeron el nombre de Sandro. Rodrigo lo escuchó y sintió dos cosas al mismo tiempo, y esa simultaneidad lo perturbó más que cualquiera de las dos por separado. Sintió algo parecido al alivio. La historia tiene un villano, hay alguien a quien culpar, el mundo vuelve a tener una forma reconocible, y sintió también algo más pequeño y más honesto. Una especie de resistencia interna, una voz muy al fondo que decía: espera, solo espera. No dijo nada de eso, asintió. Respondió las preguntas que le hicieron. Firma aquí, llámenos si recuerda algo, manténgase disponible. Cuando se fueron, Rodrigo se quedó mirando la carpeta vacía que habían dejado sobre la silla. No habían dejado nada. Era solo la imagen de su propia mente tratando de encontrar algo concreto donde sostenerse. Los días que siguieron tuvieron esa textura extraña del tiempo suspendido. Rodrigo iba al hospital cada mañana, se sentaba junto a la cama donde Mateo dormía conectado a monitores que parpadeaban con una regularidad casi tranquilizadora. Y esperaba,
A veces le hablaba, cosas pequeñas, sin importancia, le contaba cómo estaba el tráfico, le decía que en casa todo seguía igual, que la planta del balcón seguía viva, aunque eso no era del todo cierto, el barrio también hablaba. Eso era inevitable. En los barrios como el suyo, la información viajaba rápido y se transformaba en el camino, adquiría capas. Se volvía más grande y más dramática con cada boca que la pasaba. Rodrigo escuchó versiones de lo que le había pasado a su hijo, que no reconoció en ningún detalle, pero todas llegaban al mismo lugar: Sandro y sus conexiones, Sandro y sus malos pasos. El muchacho que siempre fue así, que ya se veía venir. Que uno sabe con quién anda. Era fácil creerlo, era demasiado fácil, y esa facilidad debería haberlo alertado. Una vecina le dijo con una mezcla de lástima y satisfacción que le resultó difícil de tolerar que ella siempre supo que ese amigo iba a traerle problemas a Mateo. Rodrigo asintió porque era lo más rápido, pero mientras caminaba de vuelta al hospital esa tarde, pensó en la cara de Sandro, la única vez que lo había visto de cerca, de verdad, más allá del prejuicio rápido que se había construido. Pensó en sus ojos, que no eran los ojos de alguien que esconde crueldad, sino de alguien que está acostumbrado a que no le crean. No era un pensamiento cómodo. Lo guardó. El cuarto día. Sandro apareció en el hospital. Rodrigo lo vio entrar por las puertas principales desde el pasillo de la segunda planta. Lo reconoció de inmediato, esa manera de caminar con los hombros ligeramente levantados, como quien espera recibir algo y se prepara para el impacto. Llevaba ropa sencilla, limpia, sin nada que lo distinguiera. Venía solo, sin abogado, sin nadie que lo acompañara o lo protegiera. Rodrigo bajó. Se encontraron en la sala de espera del primer piso. Frente a la máquina de café que Rodrigo ya conocía bien, Sandro lo vio llegar y no desvió la mirada. Eso también era algo. La gente culpable desvía la mirada o la sostiene demasiado, como una actuación. Sandro solo lo miró con esa expresión de quien tiene algo que decir y no sabe si le van a dejar decirlo. Rodrigo habló primero. Le dijo que la policía lo estaba buscando, que sería mejor que hablara con ellos, que sí sabía algo. Lo más inteligente era decirlo. Sandro asintió despacio. Dijo que lo sabía, que iba a hablar con ellos, que no tenía nada que esconder porque no había hecho nada de lo que pensaban que había hecho, y luego, antes de que Rodrigo pudiera responder, preguntó algo que no venía en ninguno de los guiones que Rodrigo llevaba días ensayando en su cabeza. ¿Mateo le habló alguna vez de su hermano? El silencio que siguió fue de esos que pesan físicamente. Rodrigo sintió algo que no sabía nombrar. No era confusión exactamente. Era algo más profundo, como cuando uno pisa un escalón que no esperaba y el cuerpo reacciona antes de que la mente entienda qué pasó. Mateo no tenía hermano. Era hijo único. Eso Rodrigo lo sabía con certeza absoluta. Era de las pocas cosas en esta historia que no admitían duda. Le dijo eso a Sandro, con calma, pero con firmeza. No tiene hermano. Sandro lo miró un momento. Algo en su expresión cambió, no de manera dramática, sino de esa manera sutil en que cambia la cara de alguien que acaba de entender que la persona frente a él no sabe lo que él sabe. Una mezcla de pena y comprensión, como quien descubre que tiene que explicar algo desde mucho más atrás de lo que pensaba. No dijo nada más, solo dijo que esperaba que Mateo se recuperara pronto, y se fue. Rodrigo se quedó de pie frente a la máquina de café durante mucho tiempo. Esa noche volvió a casa por primera vez desde que todo empezó. Entró, encendió solo la luz de la cocina y se quedó parado en la entrada, mirando el espacio como si fuera un lugar que pertenecía a otra versión de su vida. Todo estaba igual. El desorden ordenado de siempre, las llaves en el gancho, los recibos en su pila y el sobre seguía ahí, exactamente donde lo había dejado, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si nada de lo que ocurrió después de ese martes por la mañana hubiera ocurrido todavía. Rodrigo lo tomó, lo sostuvo con las dos manos, la letra de Mateo en el frente, pequeña y cuidadosa, solo su nombre. Nada más. Pensó en Sandro, en su pregunta, en esa expresión de quien sabe algo que el otro no sabe. Pensó en los documentos que Mateo llevaba esa noche en la mochila, suficientes para que una enfermera los mencionara. Pensó en el dinero que lo supo esa tarde por una llamada del detective. Había estado saliendo de la cuenta de Mateo.
de manera regular durante meses, cantidades que no correspondían al sueldo de un chico que trabajaba en un taller de impresión. Pensó en todos los cabos que flotaban sueltos alrededor de una historia que él había creído entender. El sobre en sus manos era liviano, no podía tener muchas cosas adentro, quizás solo una hoja, quizás solo una fotografía, quizás solo unas pocas palabras escritas con esa letra pequeña y ordenada que era de su hijo y que ahora, teniéndola entre los dedos, le parecía la letra de alguien que cargaba cosas muy grandes con una caligrafía muy cuidadosa, como si el orden externo pudiera contener todo lo que no cabía en ninguna conversación. Pasó el pulgar por el borde del sobre, y esta vez no lo dejó sobre la mesa, esta vez con manos que no estaban del todo firmes pero que tampoco se detuvieron. Rodrigo introdujo el dedo bajo el borde del papel y comenzó a abrirlo despacio con esa mezcla de miedo y necesidad que tiene el gesto de quien sabe que lo que viene va a cambiar algo. Y que ya no puede seguir eligiendo no saberlo. Lo que encontró adentro no era lo que esperaba, no era nada de lo que hubiera podido imaginar. Era una fotografía nada más, una sola fotografía impresa en papel común, del tipo que sale de cualquier impresora de oficina, con esos bordes ligeramente pixelados, que tienen las imágenes cuando alguien las amplía más de lo que el original permite. Un niño, tendría unos 6 o 7 años, estaba sentado en lo que parecía ser un patio pequeño, con una pelota de plástico entre las manos y una expresión seria, de esas que tienen los niños cuando alguien les apunta con una cámara y no saben exactamente qué se supone que deben hacer con su cara. Rodrigo le dio la vuelta en el reverso con la letra pequeña y ordenada de Mateo. Había 2 líneas escritas con bolígrafo azul. Su nombre es Tomás. ¿Existe? Y alguien quiere que no exista. Rodrigo leyó las palabras 2 veces. Luego 3. Las leyó hasta que dejaron de ser palabras y se convirtieron en algo más parecido a una pregunta que a una respuesta, una pregunta que abría puertas en lugar de cerrarlas, que multiplicaba los silencios en lugar de explicarlos. Puso la fotografía sobre la mesa de la cocina, se sentó, miró al niño durante un tiempo que no supo medir, pasó la noche con esa imagen delante, haciendo lo que hacen los hombres que no saben cómo procesar algo demasiado grande para su estructura emocional habitual: ordenar, buscar, intentar construir una lógica donde todavía no había ninguna. Repasó todo lo que sabía, todo lo que había escuchado en los últimos días y trató de encontrar el lugar donde este niño, este Tomás, que existía y que alguien quería que no existiera, le encajaba en la historia de su hijo. No encontró nada, no todavía, pero tampoco pudo dormir. A las 7 de la mañana llamó al detective y le dijo que tenía algo que debía ver. El detective llegó en 40 minutos, miró la fotografía, leyó las palabras del reverso y su expresión cambió de esa manera profesional en que cambian las expresiones de los investigadores cuando algo mueve una pieza que no esperaban mover. Preguntó si Rodrigo sabía quién era el niño. Rodrigo dijo que no. El detective tomó la fotografía con guantes, la metió en una bolsa transparente y dijo que trabajarían en ello. Rodrigo no les dijo que esa noche, en algún momento entre las 2 y las 4 de la madrugada, había buscado en el cajón de la habitación de Mateo con una mezcla de culpa y urgencia que no sabía cómo justificarse a sí mismo. Había encontrado cosas normales de cables, monedas, una caja de medicamento para el dolor de cabeza, entradas de cine de meses atrás, y en el fondo, debajo de una libreta de bocetos que no se atrevió a abrir del todo, un pequeño cuaderno de espiral con la tapa negra. No era un diario, era algo más parecido a un registro: fechas, nombres, cantidades, direcciones, números de teléfono, y un nombre que aparecía varias veces subrayado, escrito siempre con la misma presión firme del bolígrafo, como si Mateo hubiera necesitado marcarlo para no olvidar que era importante: César Villarreal. Ese nombre tardó 2 días en significar algo. Fue el taller de impresión quien lo puso en contexto. Rodrigo fue ahí el mismo día que habló con el detective, movido por esa necesidad nueva e imparable de llenar los espacios en blanco. El dueño del taller, un hombre mayor con lentes gruesos que claramente no sabía bien cómo comportarse frente a un padre en esa situación, le dijo que Mateo era buen trabajador, puntual, cuidadoso, que a veces se quedaba después del horario que él lo había permitido porque confiaba en él, que nunca pensó que,
Se detuvo ahí y Rodrigo le preguntó que nunca pensó que el hombre se quitó los lentes, los limpió con la tela de su camisa y dijo que algunos de los documentos que Mateo había procesado después de hora no eran trabajos del taller, eran personales, formularios legales, al parecer, peticiones de algún tipo. No quiso meterse porque Mateo nunca había dado razones para desconfiar y además los documentos no parecían nada ilegal, más bien todo lo contrario. Parecían el tipo de papeleo que uno llena cuando intenta proteger a alguien por las vías correctas. Le mostró a Rodrigo desde la computadora el tipo de documentos que había encontrado en la carpeta que Mateo usaba. Ya no estaban, Mateo los había borrado. Pero el dueño recordaba haberlos visto. Formularios de autorización legal, peticiones de reconocimiento de identidad para un menor, documentos relacionados con registros civiles, todo vinculado. De alguna manera que Rodrigo todavía no podía ver completa a un niño de 7 años. Y a un nombre subrayado en un cuaderno de espiral. La llamada de Elena llegó esa tarde. Rodrigo llevaba días sin hablar con ella, más allá de lo estrictamente necesario. Ella había llamado la noche del incidente, antes de que fuera público. Y eso había quedado flotando en el aire entre ellos como algo que ninguno había querido tocar todavía. Pero esa tarde ella llamó de nuevo y algo en su voz era distinto. No era la voz de alguien que llama a preguntar cómo está el enfermo. Era la voz de alguien que ha estado esperando que la llamen y finalmente decide no esperar más. Rodrigo le dijo que necesitaban hablar en persona. Se encontraron en el pasillo del hospital. Fuera de la habitación donde Mateo seguía durmiendo su recuperación lenta y frágil, Elena había envejecido bien. De esa manera que tienen algunas personas de llevar los años con dignidad sin que parezca un esfuerzo. Pero esa tarde tenía algo en la cara que Rodrigo no le había visto antes. Ni siquiera en los peores momentos de su matrimonio tenía el aspecto de alguien que carga un secreto tan pesado que ya no puede disimular el peso. Rodrigo no fue con rodeos. Sacó el cuaderno, lo abrió en la página donde aparecía el nombre, y lo puso frente a ella. Elena lo miró. Y en el segundo que tardó en levantar los ojos del cuaderno y encontrar los de Rodrigo, él supo, antes de que ella dijera una sola palabra, antes de cualquier explicación, lo supo con esa certeza física que precede a la comprensión racional. Cuando el cuerpo entiende algo que la mente todavía está procesando, lo que Elena le contó en los siguientes 20 minutos, de pie en ese pasillo de hospital con las manos cruzadas sobre el pecho como si intentara contenerse. Fue esto: después de separarse de Rodrigo, había tenido una relación con un hombre llamado César Villarreal, un hombre que en ese entonces se presentó como alguien en proceso de divorcio, libre, disponible. Resultó no ser ninguna de esas cosas. César estaba casado, no separado, con una mujer de familia influyente y su matrimonio era la base sobre la que descansaban contratos, reputaciones y alianzas que lo sostenían en una posición que él nunca habría obtenido por mérito propio. De esa relación nació Tomás. César lo supo. Al principio desapareció. Como desaparecen los hombres que construyen su vida sobre mentiras cuando aparece una verdad que los amenaza. Pero con el tiempo, cuando Tomás empezó a crecer y a existir de manera cada vez más concreta en documentos, en registros, en la posibilidad real de que alguien pudiera hacer la conexión, César dejó de ignorarlo y empezó a actuar, no de manera visible, no de manera que pudiera rastrearse fácilmente, sino de esa manera sutil y sistemática con que actúan las personas que tienen recursos y no tienen escrúpulos, borrando, moviendo papeles, usando contactos en oficinas donde los sellos son más baratos de lo que deberían ser para reescribir. Lo que estaba escrito Mateo lo había descubierto por accidente, un documento que llegó al taller con información que no debería haber llegado ahí. Un error burocrático en una cadena de falsificaciones que alguien no revisó bien. Mateo lo vio, entendió lo que significaba y tomó una decisión que no le contó a nadie. Decidió impedirlo solo, en silencio, con sus ahorros, su tiempo y la ayuda de Sandro, que resultó conocer a personas en lugares donde Mateo no llegaba y que, contra todo lo que Rodrigo había asumido de él, había elegido usar esas conexiones para algo que no tenía nada de oscuro. Rodrigo escuchó todo esto sin interrumpir. Cuando Elena terminó, el pasillo estaba en silencio.
Alguien al fondo empujaba un carrito con ruedas que chirriaban suavemente. Una puerta se cerró en algún lugar. Entonces llegó lo que Rodrigo no esperaba. Lo que ningún padre espera, Elena dijo un nombre. El nombre de la persona que había presentado a César Villarreal en aquel barrio, años atrás. En aquella fiesta, donde ella y Rodrigo todavía eran jóvenes y creían que el futuro era algo que podía controlarse con suficiente esfuerzo. Rodrigo conocía ese nombre y era el suyo, no había sido intencional. Había sido el tipo de gesto pequeño e insignificante que uno hace sin pensar. El tipo de presentación casual en una fiesta de barrio que se olvida antes de que termine la noche. Rodrigo había conocido a César en un contexto de trabajo, lo había visto como alguien con quien intercambiar algunos favores menores y en algún momento no recordaba exactamente cuándo. No recordaba exactamente cómo lo había introducido en un círculo donde Elena existía, una cadena larga y retorcida que empezaba en ese momento olvidado y terminaba en una habitación de hospital donde su hijo respiraba con dificultad. Rodrigo no había jalado el primer eslabón con mala intención, no había jalado nada, solo había estado ahí. Siendo el tipo de persona que actúa sin medir las consecuencias porque las consecuencias siempre parecen lejanas hasta que de repente no lo son, eso no lo hacía culpable en ningún sentido legal. Lo sabía, pero la culpa legal y la culpa humana son cosas distintas, viven en lugares distintos del cuerpo. Y la segunda no necesita una sentencia para instalarse. Se apoyó contra la pared del pasillo, cerró los ojos, y por primera vez desde que todo empezó, no pensó en Mateo, ni en la investigación, ni en César Villarreal, ni en el niño de la fotografía. Pensó en sí mismo, en el hombre que había sido durante todos estos años, en todas las maneras en que había estado presente sin estar presente. En todas las puertas que había dejado abiertas sin saber que eran puertas, en todas las consecuencias, que nunca vio venir porque nunca se detuvo el tiempo suficiente para mirar hacia donde apuntaba lo que hacía, pensó en eso, y luego abrió los ojos, se separó de la pared, y supo que había llegado el momento de dejar de ser el hombre que reacciona, cuando ya es demasiado tarde porque Mateo todavía estaba vivo, Tomás todavía existía, y todavía, si se movía bien y rápido y sin miedo, quedaba algo por hacer. Hay decisiones que no se toman con la cabeza, se toman con algo más antiguo, más profundo. Algo que no tiene nombre preciso, pero que uno reconoce cuando aparece porque se siente distinto a todo lo demás. No como impulso, no como valentía, más bien como claridad, como cuando la niebla lleva tanto tiempo y que uno se acostumbra a no ver lejos y de repente, sin aviso, se levanta. Rodrigo tuvo esa claridad en el pasillo del hospital con la espalda todavía tibia de haber estado apoyado contra la pared y los ojos de Elena todavía sobre él. No fue un momento dramático, no hubo música ni revelación súbita, solo fue un hombre de 44 años que decidió, en silencio y sin testigos, que ya había terminado de llegar tarde a las cosas importantes. Esa misma noche fue a casa, buscó en su teléfono un número que no había marcado en más de 2 años, y llamó a una mujer llamada Patricia Solano. La había conocido años atrás en uno de sus trayectos de camión, cuando ella trabajaba para un periódico regional, y él la había llevado desde una ciudad del interior hasta la capital después de que su coche se averió en la carretera. Hablaron durante 4 horas seguidas, algo inusual para Rodrigo, y ella le había dejado su tarjeta con esa energía directa que tenía, diciéndole que, si alguna vez sabía de algo que valiera la pena contar, que la llamara. Rodrigo guardó la tarjeta en la guantera y la olvidó durante años. Nunca la tiró. Patricia contestó al segundo tono. Rodrigo le dijo su nombre. Hubo una pausa breve. El tipo de pausa que indica que alguien está calibrando si la llamada es importante o no. Y luego ella dijo que sí, que lo recordaba. Rodrigo dijo que tenía algo, que era urgente, que no podía explicarlo por teléfono. Ella dijo que estuviera en su oficina a las 9 de la mañana, llegó a las 8:45 con el cuaderno de espiral, los documentos que Sandro había reunido durante meses y que Rodrigo había recogido de sus manos 2 días antes en una conversación corta y sin adornos en la que los dos hombres se miraron de una manera diferente a todas las veces anteriores. Y la fotografía del niño con las palabras de Mateo en el reverso.
Lo puso todo sobre el escritorio de Patricia sin decir nada. Ella tardó casi una hora en leerlo. No dijo nada durante ese tiempo. Tomaba notas, levantaba algún documento para verlo mejor, volvía a dejarlo. Rodrigo esperó sentado frente a ella con las manos sobre las rodillas sin moverse. Con esa quietud nueva que había adquirido en los últimos días y que no se parecía a su quietud de antes. La de antes era la quietud de alguien que evita. Esta era la quietud de alguien que ya tomó una decisión y no tiene prisa porque sabe que no va a dar marcha atrás. Cuando Patricia terminó, levantó los ojos y lo miró durante un momento. Luego dijo, «Esto es real». No era una pregunta, Rodrigo dijo que sí, que era real, que había un niño de 7 años cuya existencia alguien había intentado borrar de manera sistemática y silenciosa, y que su hijo de 19 años había intentado impedirlo solo, sin decirle nada a nadie, porque había aprendido desde pequeño que los adultos a su alrededor no siempre estaban disponibles para cargar con las cosas difíciles. Esa última parte la dijo con una voz que no tembló, pero costó. Patricia asintió. Dijo que necesitaba verificar algunas cosas antes de publicar, que eso tomaría tiempo, que había que hacerlo bien para que no pudiera ser desmantelado fácilmente por los abogados de un hombre con recursos. Rodrigo dijo que entendía, que hiciera lo que tuviera que hacer, que Tomás podía esperar unos días más si eso significaba que la protección iba a ser sólida, antes de salir. Patricia lo miró de nuevo y le preguntó por qué venía él. ¿Por qué no la madre del niño o un abogado? ¿O alguien con más peso legal? Rodrigo pensó en la respuesta un momento. Luego dijo que porque era lo que le tocaba hacer, que a veces uno entiende tarde cuál es su lugar en una historia, pero que entenderlo tarde no significa que pueda elegir no ocuparlo. Patricia no dijo nada. Solo anotó algo en su libreta. Mateo despertó completamente el día 12. No fue un despertar cinematográfico. Fue lento, confuso, con los ojos que tardaron en enfocar y una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Rodrigo estaba ahí cuando ocurrió, sentado en la silla junto a la cama como había estado cada mañana, con un café que se había enfriado hace rato entre las manos. Lo primero que Mateo dijo con coherencia real, después de los murmullos iniciales, y de pedir agua y de parpadear muchas veces contra la luz, fue una pregunta. Miró a su padre y preguntó, «¿Tomás está bien?». Rodrigo tuvo que respirar hondo antes de responder. No porque no supiera qué decir, sino porque la pregunta en sí, esa pregunta, siendo lo primero, siendo lo más urgente para un chico que acababa de sobrevivir algo que no debería haber tenido que enfrentar solo, lo golpeó en un lugar que no esperaba. Lo golpeó con una fuerza tranquila y devastadora, como golpean las cosas que confirman lo que uno ya sabía pero necesitaba escuchar de todas formas. Le dijo que sí, que Tomás estaba bien, que estaban trabajando para que siguiera estándolo. Mateo cerró los ojos un momento. Luego los abrió de nuevo y miró a su padre con una expresión que Rodrigo no supo clasificar. Del todo no era alivio solamente, ni gratitud solamente. Era algo más complejo, más adulto, la expresión de alguien que ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y que siente, por primera vez, que quizás no tiene que seguir cargándolo completamente solo. Rodrigo puso la mano sobre la de su hijo. No dijo nada. No hacía falta. Las semanas que siguieron fueron lentas de la manera buena en que pueden ser lentas las cosas cuando uno deja de huir de ellas. Patricia publicó la historia un miércoles por la mañana. Era un artículo largo, documentado, con nombres y fechas y registros que no podían ser desmentidos fácilmente. Hablaba de Tomás, de los intentos de borrar su identidad, de la red de contactos que César Villarreal había usado para mover papeles en oficinas que deberían haber sido impermeables a ese tipo de presión. No mencionaba a Mateo por su nombre completo, a petición de Rodrigo, pero contaba lo suficiente. Para el jueves, el caso había sido tomado por 2 instituciones distintas. Para el viernes, el nombre de César Villarreal aparecía en conversaciones que él nunca había imaginado que tendría que enfrentar. Rodrigo no siguió el proceso con satisfacción. Lo siguió con la atención cuidadosa de alguien que sabe que las victorias legales son largas e inciertas y que lo importante no es el espectáculo sino el resultado. Que Tomás existiera, que su nombre
estuviera en los registros correctos, que nadie pudiera seguir borrándolo. Meses después, un título de pantalla confirmó lo que Rodrigo había esperado: el caso fue abierto formalmente. Los registros de Tomás fueron restaurados y protegidos legalmente, y César Villarreal enfrentó consecuencias que, aunque imperfectas como son todas las consecuencias que llegan después del daño, al menos llegaron. Pero ninguna de esas cosas es el final de esta historia. El final es una cocina. Una tarde cualquiera de un martes sin nombre especial, 2 tazas de café sobre la mesa, una frente a cada silla, la televisión apagada, la luz entrando por la ventana de esa manera lateral y dorada que tiene la luz de la tarde cuando no hay nada urgente que atender. Rodrigo y Mateo sentados uno frente al otro. Mateo se había recuperado. Despacio, con esa misma paciencia callada, con que hacía todo. Todavía le dolía moverse de cierta manera. Todavía había días difíciles, pero estaba ahí, en esa cocina, con una taza entre las manos y esa expresión suya de siempre. La seria y tranquila, la que Rodrigo había tardado tanto en aprender a leer. Fue Mateo quien preguntó primero. Le preguntó por qué nunca había abierto el sobre. La pregunta llegó sin acusación, sin resentimiento visible, solo con esa honestidad directa que tienen las personas que han estado cerca de perder algo definitivo y que ya no ven sentido en rodear las cosas. Rodrigo sostuvo la taza. Miró el café, pensó en la respuesta fácil, que se le olvidó, que estaba ocupado, que no pensó que fuera urgente. Todas esas respuestas eran parcialmente ciertas y completamente insuficientes. Luego dijo la verdad, dijo que, porque tenía miedo de lo que le iba a decir de sí mismo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue de esos silencios que tienen densidad propia, que contienen cosas que no necesitan ser dichas en voz alta porque ya están ahí, presentes, reconocidas por los dos. Mateo asintió despacio. No dijo que estaba bien, no dijo que lo entendía. Con esa generosidad excesiva y falsa con que a veces los hijos perdonan a los padres para no tener que quedarse con la incomodidad de no hacerlo. No dijo nada de eso, solo asintió. Y eso fue suficiente. Fue quizás más honesto y más real que cualquier otra cosa que hubiera podido decir. Rodrigo miró a su hijo. Lo miró de verdad, de la manera en que no lo había mirado durante años, sin la distancia gestionada, sin el filtro de las expectativas o las culpas, sin la prisa de quien tiene otras cosas en las que pensar. Solo lo miró, a ese chico de 19 años que había decidido proteger a un niño que nadie más estaba protegiendo, que había cargado eso solo durante meses, que se había quedado quieto frente a algo que lo amenazaba porque tal vez sabía en algún lugar de sí mismo que correr no iba a resolver lo que había que resolver. Pensó que no lo conocía, que lo había tenido cerca durante 19 años y que apenas empezaba a conocerlo. Y que eso de ese apenas empezar era al mismo tiempo lo más doloroso y lo más valioso que le había pasado en mucho tiempo, porque significaba que todavía había algo por construir, que no era demasiado tarde para todo. El café se enfrió, ninguno de los dos lo notó, o si lo notaron, ninguno se movió a hacer nada al respecto afuera. La tarde seguía su curso, los pájaros, el tráfico lejano, el sonido ordinario de un mundo que continúa siendo ordinario incluso cuando dentro de una cocina pequeña 2 personas están teniendo, sin saberlo del todo, la conversación más importante de sus vidas, no con palabras grandes, no con declaraciones, solo con 2 tazas de café y el silencio compartido de 2 personas que finalmente han dejado de fingir que la distancia entre ellas es normal. A veces la verdad no llega para destruirnos, llega para darnos una segunda oportunidad de ser quienes debimos ser desde el principio. Llega tarde, con el costo de todo lo que tuvo que pasar para que pudiéramos recibirla, pero llega. Y si uno tiene la honestidad suficiente para no apartar la mirada esta vez, puede cambiar todo.